Muy buenas tardes a todos y a todos. Es un honor darles la bienvenida a esta jornada de conmemoración de la Batalla de Palo Negro, un evento decisivo en nuestra historia que marcó el rumbo de la lucha por la libertad y la construcción de una identidad nacional. Hoy nos reunimos no solo para recordar, sino también para reflexionar. La historia no es un archivo cerrado, es una conversación viva que se renueva con cada generación. Y es justamente en ese espíritu que hemos querido contar con la presencia de un invitado muy especial. Nos acompaña esta tarde el profesor Marlon Londoño, magíster en artes y candidato a doctorado en historia por la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. El profesor Londoño ha dedicado su trabajo académico a explorar las intersecciones entre memoria, arte y procesos históricos en América Latina, y su perspectiva aporta una mirada renovadora a los relatos que por años hemos repetido. Su presencia hoy nos invita a pensar la batalla de Palo Negro no solo como un hecho militar, sino como un símbolo cultural, político y humano, porque en cada gesto de resistencia, en cada historia olvidada, hay una oportunidad de redescubrirnos como sociedad. Profesor Londoño, gracias por aceptar esta invitación. Para nosotros es un privilegio contar con su visión en este espacio de diálogo y memoria. Sin más preámbulo, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, señora Sandoval. Para mí igualmente es un honor poder compartir este momento de reflexión con usted y con toda la comunidad de Lebrija. Y también quiero agradecer al señor alcalde y a los y las gestores sociales del municipio para brindarme este espacio para tener este diálogo con ustedes esta tarde. Hace 125 años, un día como hoy, durante la Guerra de los Mil Días, dos enormes ejércitos luchaban en la meseta que surge al occidente de Bucaramanga. El uno defendía el gobierno conservador en Bogotá y el otro las aspiraciones del Partido Liberal para forzar un camino hacia el poder. Esta batalla llegaría a ser la más grande, no solamente de toda la Guerra de los Mil Días, sino de toda la historia colombiana. Aproximadamente 25.000 colombianos pelearon en los alrededores de la hacienda de Palo Negro, que brindaba su nombre a la grande batalla. Esta tarde yo les invito a acompañarme en un recorrido a través del pasado para contestar la pregunta fundamental de mi discurso. ¿Cuál es la importancia de un acontecimiento como la batalla de Palo Negro para el público hoy en día? La respuesta es muy sencilla. La batalla de Palo Negro y la historia de su legado nos demuestran claramente el poder de la memoria. A través del uso de la memoria, la historia se convierte en una herramienta política que influye y distorsiona nuestra interpretación del pasado. Y en un país como Colombia, la memoria corre dentro de las venas de la historia. En Colombia, la historia tiene una relación muy estrecha con el dolor, con la venganza y con la violencia, pero también con la conciliación. La memoria y la historia pueden despertar rencores, pero igual poseen un poder curativo a través de la reflexión y el aprendizaje. La memoria es algo sensible, pero impactante. Al invocar la historia de la batalla de Palo Negro, veremos juntos precisamente cómo estos usos de la memoria han formado la historia de Colombia. En 1899, el país se encontraba sumergido en una crisis política. Este es un mapa que yo dibujé mostrando los departamentos de entonces. El Partido Conservador gobernaba la nación bajo la administración del presidente Manuel Antonio San Clemente. Este gobierno reinaba como parte de un programa político conocido como la Regeneración, que concentraba el poder en las manos del Ejecutivo y la Iglesia Católica y excluía el Partido Liberal de la participación política a nivel nacional. En términos muy generales, la regeneración enfatizaba un gobierno autoritario con poderes legislativos arrolladores para fortalecer el Estado.
supuestamente para proteger el pueblo de la pobreza y la intranquilidad social. Sin embargo, los conservadores que defendían la regeneración encontraban oposición fuerte de los liberales, quienes proponían la defensa de la libertad individual, especialmente relacionada a las actividades intelectuales, económicas y religiosas de los ciudadanos. Después del fracaso de las negociaciones políticas, el Partido Liberal se levantó en armas en octubre de 1899, comenzando una rebelión que se agrandó en la Guerra de los Mil Días. El departamento de Santander fue uno de los teatros de guerra más importantes en los primeros meses del conflicto. Una de las primeras batallas grandes fue la batalla de Bucaramanga, librada el 12 y 13 de noviembre de 1899. El ejército liberal de Rafael Uribe Uribe fracasó en su intento de tomar la capital departamental por fuerza de armas. El ejército rebelde carecía tanto de pertrechos como de disciplina y formación profesional. La batalla de Bucaramanga fue la primera en una serie de desastres que sufrió la rebelión liberal, hasta que Uribe se unió con otros generales liberales en Cúcuta, que en esa época se encontraba en Santander. La foto al fondo es de un marinero británico quien vivía en Bucaramanga en esa época, y se pueden ver las casas acribilladas por balas como resultado de la batalla. El dibujo a la izquierda es de un coronel liberal, Peregrino Rivera Arce, quien participó en la campaña en Santander durante la guerra y quien fue artista con formación en la Escuela de Bellas Artes en Bogotá. Luego, el 15 y 16 de diciembre de 1899, los liberales triunfaron en la batalla de Peralonso, obligando al ejército conservador a retroceder y abandonar casi totalmente el departamento de Santander. El general encargado del ejército liberal fue Gabriel Vargas Santos. Este hombre era un liberal reconocido de la época, muy avanzado de edad, un veterano de las múltiples guerras civiles del siglo XIX. Los demás generales liberales lo nombraron el director supremo de la guerra para impedir que Rafael Uribe Uribe acumulara demasiado influencia y poder después de recibir el crédito para la victoria liberal en Peralonso. Vargas Santos no actuaba con urgencia y permitió que casi 5 meses transcurrieron después de la batalla de Peralonso, antes de iniciar la marcha de nuevo hacia Bogotá. Esta demora fue más que suficiente para que el gobierno conservador reconstituyera un nuevo ejército bajo el mando del general Próspero Pinzón. Los dos ejércitos se encontraron el 11 de mayo de 1900 en la meseta que surge al occidente de Bucaramanga, muy cerca a Lebrija, donde en ese momento existía una hacienda denominada Palo Negro. La gran contienda había comenzado. Pero inicialmente nadie sabía, nadie imaginaba qué era lo que venía en los próximos 15 días con sus noches de incesante batallar. Palo Negro era un lugar que hacía difíciles para los soldados la lucha y la maniobra. Matorrales montañosos dominaban el terreno de la meseta. Decía Francisco Albornoz, el jefe de Estado Mayor del Ejército Liberal de Rafael Uribe Uribe. Ningún laberinto más inextricable que el formado por el sinnúmero de oteros y mamelones irregulares que constituyen el territorio del distrito de Lebrija. Están separados por cañadas profundas, en cuyo fondo serpentean arroyos que al contornear los cerros cambian dirección a cada paso. Pedazos de bosque alternan con cementeras y rastrojos tupidos, y con frecuencia se hallan senderos que van y vienen y se entrecruzan y revuelven, aumentando la confusión. Para pasar de una loma a otra y de uno a otro cerro, lo peor a veces es querer hacerlo por la menor distancia, o porque no existe la senda recta, o porque de repente se acaba. Para hacer el escenario aún peor para los soldados,
Los comandantes de ambos bandos se instalaron en cuarteles lejos del campo de batalla. Como se puede ver en este mapa, de un general conservador encabezado de una división del gobierno. El cuartel general del gobierno operó desde Bucaramanga, al otro lado de las quebradas de Río de Oro, a unos 10 kilómetros de distancia del campo de batalla. Y el cuartel general liberal, bajo Gabriel Vargas Santos, quedó aún más lejos en Río Negro, a unos 25 kilómetros de distancia más o menos. Como consecuencia, los mensajeros y los refuerzos que corrían entre los cuarteles hasta el campo de batalla inhóspito demoraban en el camino entre 2 y 3 horas para los conservadores y hasta 7 horas y media para los liberales. Los primeros días de la batalla de Palo Negro fueron días de mucha actividad. Aquí se ven unas fotos de soldados liberales y conservadores en rumbo hacia el capital, hacia el campo de batalla. El 12 de mayo por la madrugada, 200 o 300 liberales avanzaron hacia la hacienda de Palo Negro en las tinieblas, pero se enfrentaron a una guarnición conservadora muy superior y el ataque se abandonó. La lucha continuó mientras llegaron paulatinamente los refuerzos de ambos ejércitos después de sus marchas larguísimas desde sus cuarteles lejanos. El 13 de mayo, un destacamento de rebeldes encabezados por Rafael Uribe Uribe lanzó un ataque grande contra la línea conservadora, que amenazó seriamente avasallar las unidades conservadoras de esas posiciones cerca de las casas de Palo Negro. El poeta conservador Luis María Mora, quien luchó en Palo Negro, recordó años después que uno de sus compañeros en un momento de pánico gritó: "Esto va a ser otro Peralonso". Pero con unos cañones de retrocarga franceses, la artillería conservadora rechazó el avance liberal, disparando una serie de proyectiles explosivos. El jefe de Estado Mayor del Ejército Conservador, general Enrique Arboleda, escribió: "Hubiera sido completa la derrota sin la disciplina y orgullo de la artillería". Esa tarde, el comandante general Próspero Pinzón envió un telegrama dramático a Bogotá, declarando: "La providencia nos ha negado otra vez la victoria". Sin embargo, la falta de acción de parte de los liberales impidió que la rebelión beneficiara de estos avances iniciales. Uribe culpó a Vargas Santos por haberle negado refuerzos esa tarde, acusando al director supremo de la Guerra de la Revolución de haber respondido a su solicitud para refuerzos, diciendo: "Si están triunfantes, ¿para qué piden refuerzos? Es como decir: mándeme plata que estoy ganando". Si esta aseveración fue, de hecho, verídica, entonces la rivalidad entre los generales liberales hizo que la rebelión liberal perdió su ventaja en un momento clave de la batalla. Un diluvio tormentoso inundó el campo de batalla en las horas de la madrugada el 14 de mayo, y la lucha se convirtió en un combate cuerpo a cuerpo, mano a mano. Al atardecer del 15 de mayo, los dos ejércitos habían agotado sus pertrechos y cápsulas. Así que, a pesar de la ventaja conservadora, el gobierno no pudo obligar a los liberales a retirarse. Escribió el poeta conservador Luis María Mora: "Todavía el 15 volverán a sentirse en nuestro ejército todos los estremecimientos de un próximo desastre. Pero desde ese día nuestras tropas irán ganando terreno y el ejército enemigo se irá acallando poco a poco, como el huracán que a lo lejos deja escuchar sus últimos sacudimientos". Ya contando sus escasas municiones, los liberales empezaron a lanzar ataques sigilosos contra la línea conservadora con machetes. A la izquierda tenemos otro dibujo del artista coronel Peregrino Rivera Arce, mostrándonos cómo era el combate a machete en Palo Negro. Al fondo hay un óleo del año 2011 del artista Javier Avendaño que representa esta etapa de la batalla. Dijo el general conservador Arboleda: "Veníanse agazapados por entre el monte y la maleza,
sin hacer más ruido que aquel de la culebra que corre y se desliza por la hojarasca, o el del tigre astuto que quiebra las chamisas, rondando alrededor de los toldos y sus hogueras apagadas. La lluvia torrencial que empezó el 14 de mayo finalmente cesó 2 días después, y un sol húmedo se pudrió sobre el campo de batalla. El general Arboleda lo describió así: los aires del sur, del occidente y del norte llegaron cargados de vapores mefíticos, producto de los cadáveres insepultos, en descomposición, que por estos lados rodeaban el campamento. La enfermedad descendió sobre Palo Negro mientras los soldados liberales y conservadores peleaban con machetes y palos entre las hondonadas y los barrancos. En semejantes condiciones, los últimos 10 días de la batalla fueron, según el periodista y combatiente liberal Max Grillo, un pugilato bastante brutal, en donde la ciencia y el arte de la guerra no intervinieron para nada. La batalla continuó hasta el 25 de mayo, cuando refuerzos conservadores finalmente llegaron con municiones y los soldados del gobierno establecieron una nueva línea que dominó las casas de Palo Negro. Cuando amaneció el 26 de mayo, los liberales ya habían abandonado el campo de batalla en desorden. Próspero Pinzón había vencido el ejército rebelde de Vargas Santos y Uribe. De los aproximadamente 25,000 combatientes que participaban en esas 2 semanas de la batalla, se estima que 4,800 perecieron en combate y otros 4,700 sucumbieron a las enfermedades, productos del ambiente insalubre del campo. A pesar de toda la tragedia humana de esta inmensa batalla, la verdad es que la batalla de Palo Negro no puso fin a la Guerra de los 1000 días. El ejército liberal logró escapar y la guerra continuaría hasta noviembre de 1902, cuando el general liberal Benjamín Herrera firmó la última capitulación en Panamá, el Tratado del Wisconsin, a bordo del buque estadounidense del mismo nombre. El general Herrera aparece en la foto a la derecha firmando el tratado, y al fondo tenemos una foto de los soldados liberales en Panamá. Por desgracia de Colombia, la Guerra de los 1000 días en Panamá preparó las condiciones para la separación e independencia panameña un año después, en 1903. El país colombiano despidió el siglo XIX y dio la bienvenida al siglo XX de la misma manera, sumergido en la agonía de la guerra civil. Pero la historia de la batalla de Palo Negro no acaba aquí. Como mencioné anteriormente, la memoria es una herramienta clave para entender la historia colombiana. El historiador Ernesto Arpinzón escribió sobre las memorias del pasado. Él dijo: son como cajas de recuerdos, como testamentos nunca abiertos, como procesos judiciales no resueltos o como depósitos documentales. Un día, al abrirse el cajón del tiempo, se revelan verdades y los documentos son abismos llenos de preguntas, de trajines y nostalgias. Ahora adelantamos 10 años después de la batalla, al año 1910. Tantas personas murieron en Palo Negro que los restos humanos quedaban allá insepultos, hasta dejar nada más que huesos blanqueados. Las personas que vivían allá construyeron un monumento impresionante, pero espantoso, una pirámide construida de los cráneos de los mismos combatientes caídos en Palo Negro. Un artículo de un periódico de Bucaramanga se la recordaba como el lúgubre monumento de cráneos, de cuyas cuencas parecían salir miradas de maldición para el pasajero, y en donde el viento hacía sonar el eco plañidero de los moribundos y agonizantes. El monumento de las calaveras fue un recordatorio de los dolores de la última guerra civil, dolores tan insepultos como los restos de las víctimas de esta batalla. Mientras tanto, en 1910 llegó el centenario de la independencia colombiana.
y el país se encontró a punto de iniciar un experimento político nuevo, la instalación de un presidente de la República, que no fue ni conservador ni liberal, sino partidario del movimiento de la Unión Republicana, compuesta de una coalición de liberales y conservadores moderados. La Unión Republicana tenía como su objetivo la conciliación y la tolerancia bipartidista, con el fin de avanzar el progreso, el desarrollo y la paz a través de todo el territorio colombiano. Fueron los republicanos quienes se encargaban de festejar los 100 años de independencia colombiana en julio de 1910. Estas fotos y las siguientes vienen de una revista de Bucaramanga de 1911, donde yo conocí los detalles de esta parte del relato. En Bucaramanga se desarrolló un plan para inaugurar estas grandes celebraciones patrióticas con el traslado solemne de los restos de los caídos de Palo Negro de la meseta hacia el cementerio central de la ciudad. Dicho de otra manera, antes que celebrar la unidad nacional como colombianos, había que reconocer los odios y la violencia que arrastraron el país hacia la guerra civil entre 1899 y 1902. Soldados del Batallón Quinto de Infantería recolectaron los huesos de Palo Negro y tras una procesión solemne se los entregaron al cementerio del Parque de Romero, acompañados por el público bumangués. Según los documentos históricos que yo consulté en los archivos, los ciudadanos colmaron la procesión con ramas y coronas, y los estudiantes de las escuelas primarias cantaron "Maldita sea la guerra, que solo da luto y sangre". Al llegar al cementerio, varios ciudadanos eminentes de la época pronunciaron discursos. El gobierno departamental extendió la invitación a todos los demás departamentos del país, solicitándoles que enviaran una delegación bipartidista con un representante liberal y otro conservador, 2 de cada departamento, demostrando así que el país entero estaba comprometido a renunciar a la guerra interna para siempre. Los gobernadores de los departamentos existentes en ese momento, incluyendo los entonces departamentos de Medellín, Cartagena, Cúcuta, Tolima, San Gil, Cundinamarca, Jericó, Nariño y el Distrito Capital, todos respondieron entusiásticamente. El presidente del momento, Ramón González Valencia, quien comandaba la tercera división del ejército del gobierno durante la batalla de Palo Negro, reconoció el evento como altamente patriótico y cristiano, diciendo: "No dudo que será muy bien recibido en todos los departamentos". Ante la tumba de los combatientes en el cementerio central en Bucaramanga, el general José María Ruiz, excomandante de una guerrilla liberal en el Cauca durante la Guerra de los 1000 días, dio un discurso en el cual enfatizó lo trágico y lo doloroso de la batalla de Palo Negro. Dijo él: "Necesitábamos que la sangre de las víctimas rebosara en la medida y que tuviéramos como hoy a la vista los restos de nuestros hermanos para que comprendiéramos la magnitud de nuestros errores y para que hiciéramos, como hacemos hoy, inquebrantable propósito de no volver a cometerlos". Solamente después de estos discursos y esta procesión al cementerio comenzaron los bumangueses las celebraciones patrióticas para el centenario de la independencia. Y así podemos entender algo sobre el gran poder de la memoria. Por supuesto, la procesión funeraria de los huesos demuestra que la memoria tiene una función claramente política. El gobierno se dedicó a emplear la memoria de Palo Negro para avanzar su visión de una Colombia republicana y bipartidista, vinculando aquella visión a la visión patriótica de las celebraciones de 100 años de independencia. Palo Negro entonces fue un símbolo potente. Pero esto no es para decir que el uso de la memoria, aun cuando es un uso político, es una herramienta insincera o falsa. El historiador Ernest Tovar dice: "En la historia familiar
cada testimonio, cada anécdota tiene una función pedagógica y lo vivido es patrimonio moral y herencia que forma. Estos relatos históricos ya no pertenecen a la memoria viva. Ninguno de sus protagonistas, tampoco sus hijos, están vivos hoy, pero sí vivían en aquel momento. Como dice el doctor Tovar, lo vivido es patrimonio moral y herencia. La historia conserva estas memorias a través del tiempo. Estos dolores, estas tragedias de la batalla de Palo Negro y de la Guerra de los Mil Días, quizás aún se conocen en la Colombia actual de otros nombres en otros lugares. Por esa razón es tan importante valorar el patrimonio histórico de un acontecimiento tan triste como la batalla de Palo Negro. En estos días, mientras nosotros conmemoramos los 125 años de la batalla de Palo Negro, seguimos los mismos pasos de esos colombianos en el año 1910, 10 años después de que en el campo de batalla imperaba el silencio del abandono. Nosotros, como ellos, hemos reunido para guardar la memoria de los acontecimientos dolorosos del pasado. Compartimos ese deseo de reflexionar, de utilizar las memorias de los que vivían los días de lucha y terror para imaginar un pueblo que haya enterrado los odios y el fratricidio en el mismo foso que las calaveras de Palo Negro. Si hablan de nosotros un siglo después, conmemorando 225 años después de Palo Negro, ¿qué podrán decir los historiadores del futuro sobre nosotros y nuestra relación con nuestra historia a través de la memoria? Yo propongo que es menester honrar el sacrificio de los combatientes de Palo Negro. Si bien no podemos prometer que su memoria nos ayudará a poner fin a la guerra para siempre, quizás podemos prometer seguir buscando, investigando y contando esta historia para que no se nos desaparezca. Esa es la manera de honrar los muertos de Palo Negro, recordarlos y valorarlos como las personas que fueron en su propio momento. Muchísimas gracias. La primera pregunta, Marlon, es, ¿existió alguna indemnización a las víctimas? Sí, es una muy buena pregunta. Bueno, en realidad yo no he encontrado ninguna prueba de que hubo tipo de indemnización de cualquier índole. En los años 1930, cuando el Partido Liberal volvió a la presidencia por primera vez después del fin de la Guerra de los Mil Días, los gobiernos de ese momento instalaron una comisión para reconocer el servicio militar de los liberales de la época, o sea, 30 años después de la guerra, los veteranos liberales que aún vivían en ese momento podrían entregar solicitudes para que se les reconociera su servicio militar para el Partido Liberal y así pedir un apoyo pequeño en la forma de una pensión. Pero realmente aún ese servicio, esa promesa de una pensión para los veteranos liberales no se cumplió. El cuento de García Márquez, del coronel no tiene quien le escriba, está basado en esa experiencia de su abuelo, quien fue uno de los veteranos liberales de la Guerra de los Mil Días. Y según el cuento, su abuelo pasó toda la vida esperando que el gobierno cumpliera su promesa de reconocer su servicio para el partido. Entonces, para desgracia de los combatientes, pues realmente no hubo ni para los soldados ni para las víctimas civiles, no hubo recompensa de cualquier índole después del fin de la guerra de los Mil Días. Marlon, la siguiente pregunta es, ¿se tienen datos de la población de niños y mujeres que participaron en la batalla de Palo Negro? Sí hay algunos datos interesantes sobre la participación de las mujeres y los niños en la Guerra de los Mil Días.
En cuanto a la batalla de Palo Negro específicamente, los datos son muy escasos. Por ejemplo, con respecto a las mujeres veteranas, en Bogotá, en el Archivo General de la Nación, hay una colección de 26.000 de los veteranos que entregaron sus solicitudes para la pensión en los años 1930. Y entre esos 26.000 expedientes se encuentran 33 mujeres veteranas. O sea que realmente es un grupo muy, muy, muy pequeño de las mujeres que participaban en la guerra. Pero esas son las únicas fuentes que nos demuestran la experiencia de la mujer en la guerra contada por sus propias palabras, porque en estas solicitudes los veteranos y las veteranas en estos casos eh, tuvieron que narrar sus propias experiencias de guerra. Dentro de esas 33 mujeres veteranas en esa colección en el archivo, dos de ellas afirmaban haber participado en la batalla de Palo Negro, una de ellas mientras que ella estaba embarazada. Entonces sí podemos alcanzar un poco hacia esas experiencias históricas, pero es muy difícil dadas las circunstancias de los archivos, que son lugares que habían privilegiado las perspectivas de los generales y de los políticos, por ejemplo, sí. Y es una situación muy parecida en cuanto a los niños. Hay algunas memorias que fueron publicadas décadas después por veteranos que habían participado en la guerra de los 1010, teniendo 13, 14, 15 años de edad en ese momento. Entonces, sí hay algunos ejemplos, pero muy pocos en cuanto a narrativas muy concretas. Perfecto, Marlon. ¿Por qué es importante hoy hablar de la batalla de Palo Negro en Lebrija? Bueno, yo creo que esa es una conversación que, en la cual yo no puedo dar una respuesta definitiva de mi parte como historiador. Yo, desde mi perspectiva, y para dar un poco de información sobre mí, mi familia es de Colombia, pero yo nací y crecí en Estados Unidos. Y aquí en Estados Unidos, en muchos de los campos de batalla, la cultura estadounidense tiene un enfoque de conservar y preservar los terrenos de los campos de batalla, convertirlos en parques a donde el público puede conocer la historia presencialmente y pues dar una mirada hacia los lugares donde sucedieron los acontecimientos. Sí, y era algo que me sorprendió como estadounidense venir a Colombia a saber que no hubo semejante sistema de parques de los campos de batalla, ¿sí? Entonces, bueno, yo podría imaginar, por un lado, que lo importante es tener un vínculo muy concreto a través de un espacio físico, ¿sí? O sea, estar allá presencialmente en Palo Negro es una manera de poder imaginar la historia, porque uno estando allá, pisando el mismo terreno donde hace 125 años la batalla más grande en toda la historia de Colombia sucedió, eso es algo impresionante. Eso es algo que pueda realmente establecer una conexión si la persona tiene el interés en el pasado, ¿cierto? Y al mismo tiempo también es una manera de, de pensar en la relación entre la historia local, la historia de Lebrija y la historia de Colombia, ¿sí? O sea, ¿qué significa ser lebrijense en relación a este evento que fue tan importante, por supuesto, para Lebrija, pero también para toda Colombia? Y yo creo que esas conversaciones son muy importantes y que realmente no necesariamente es deber mío o sería apropiado que yo como persona que no pertenece a la comunidad les ando diciendo, bueno, esto es como deben
valorar o pensar en su relación con su propia historia. Marlon, otra pregunta es, ¿cómo recordar un hecho tan cruel puede aportar a la construcción de paz? Yo creo que sí. Y bueno, en términos muy generalizados, eh, el estereotipo es que al pensar, al invocar la memoria de la guerra, se puede decir fácilmente, no vamos a volver a repetir estas cosas jamás. Pero, pues, visto de de otra perspectiva, esa no es verdad. Que tristemente, y esto no es algo único a Colombia tampoco, pues en cualquier cultura, en cualquier parte del mundo, es algo muy obvio mirando la historia que la guerra es algo que seguirá siendo parte de la historia de la humanidad y es algo muy triste. Entonces, mirando un acontecimiento muy específico como esta batalla, lo importante es pensar en las razones por las cuales las personas marchaban hacia este campo de batalla en ese momento. ¿Cuáles eran sus razones? ¿Cómo entendían sus propósitos de ir a la guerra? Y, y eso yo creo es una manera de practicar este, o sea, una práctica de ponerse en los pies de la otra persona, ¿sí? A través de la historia, las personas de la historia son personas de otra cultura, de otro país, aun cuando estamos hablando de personas de nuestro propio país, ¿cierto? Porque la Colombia del año 1900 es un país muy distinto de la Colombia de hoy en día en el 2025. Entonces, si somos capaces de pensar en las perspectivas y en las emociones de las personas del pasado, entonces también somos capaces de pensar en las perspectivas de nuestros vecinos y de las personas con quienes tenemos problemas en la actualidad. Y visto de esta manera, yo creo que la historia sí nos puede ayudar en aprender la paciencia y como dije, la práctica de ponerse en los pies de la otra persona. Perfecto, Marlon. Ya para finalizar, ¿qué mensaje da a los lebrijenses acerca de la valoración de su historia? Bueno, yo creo que es algo muy impresionante la historia de Palo Negro, porque es algo, es muy difícil poder comunicar lo grande y lo impresionante de esa batalla. 25.000 personas de todos los rincones del país unidos allá en esta lucha muy grande, tremenda. Yo vine desde Estados Unidos para conocer el campo de batalla. Aquí hay un tesoro de la historia que, que yo creo que tiene este, una, una posibilidad muy amplia de convertirse en algo que puede servir como un apoyo al aprendizaje de la historia en Colombia, tanto para el pueblo lebrijense como para el pueblo colombiano. Entonces, yo creo que si mi apoyo sería despertar o ayudar en despertar el interés en esta historia tremenda, local. Entonces, yo sí sería contribuyendo de mi parte como historiador, porque esta realmente es una joya de la historia colombiana, a pesar de lo triste y lo doloroso del acontecimiento, también es algo que es importante porque ya cuenta como parte del patrimonio histórico y eso es algo que pertenece únicamente a Lebrija. Ya para finalizar, con sus palabras, una invitación pues a los aquí presentes para que se apropien y para que vivan la historia y la memoria de esta batalla. Muchísimas gracias y pues por supuesto yo estoy muy dispuesto a continuar estas conversaciones con,
con personas que están interesadas en profundizar más hacia algunos aspectos de interés en cuanto a la batalla de Palo Negro o a la historia más amplia de la guerra de los 1000 días. Muchísimas gracias, profesor Londoño. Quisiera preguntar si de los acá presentes tienen otra pregunta. Uno de los asistentes pregunta que si una de las mayores consecuencias de esta batalla fue la pérdida de Panamá. Yo no diría que una consecuencia de la batalla específicamente fue la pérdida de Panamá. Sin embargo, la consecuencia más directa de la batalla de Palo Negro fue la prolongación de la guerra de los 1000 días. Porque, mira, el ejército liberal fue derrotado totalmente. Era una derrota abrumadora, pero el general Próspero Pinzón, el general encargado del ejército conservador, permitió que el ejército liberal se escapó en una marcha hacia el norte, hacia Ocaña. Y a través de esa decisión, los comandantes de la rebelión, Rafael Uribe Uribe, Gabriel Vargas Santos, Benjamín Herrera, continuaban la lucha en otros departamentos. Después de la batalla de Palo Negro, la guerra llegó a su fin en Santander, dicho de una manera. Sin embargo, en los departamentos de Bolívar, en el Cauca y en Panamá, que fue, por supuesto, en ese momento un departamento de Colombia, allá la guerra continuó. Entonces, y pues la campaña en Panamá es otro tema totalmente distinto y algo bastante complicado. Y yo diría que fue consecuencia de esa campaña en Panamá y la intervención norteamericana en el istmo. Esas son razones más directas para explicar la pérdida y la independencia de Panamá. Sin embargo, no tendríamos esas campañas en Panamá sin que el general Pinzón permitió que la rebelión escapara después de Palo Negro. ¿Alguien más desea preguntar? Bueno, preguntan qué tanta intervención tuvo Estados Unidos para arrebatar a Panamá a Colombia. Eh, en palabras coloquiales, si solo alborotó el tema, o sea, ¿cuál fue la intervención real y de Estados Unidos en el proceso de Panamá? Bueno, históricamente, antes de 1903, Estados Unidos había intervenido muchas veces en Panamá, pero a favor del gobierno en Bogotá, porque durante todo el siglo XIX, Panamá intentó varias veces independizarse de Colombia. En 1846, Colombia firmó un tratado con Estados Unidos dando amplias garantías a los norteamericanos en el istmo, pues ya imaginándose en el futuro un canal interoceánico o algo así. Y en cambio, los estadounidenses, el gobierno en Washington prometió mantener el control colombiano sobre el istmo. Entonces, varias veces en los años 1800, la Marina norteamericana desembarcó en Panamá para poner fin a varias otras rebeliones panameñas. Entonces, en 1903 fue la primera vez que los norteamericanos intervinieron a favor de los rebeldes, de los separatistas en Panamá. Y de hecho, esa intervención fue a solicitud del gobierno en Bogotá, porque este no imaginó en ese momento que el presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, iba a hacer esa intervención no a favor de Colombia, sino a favor de Panamá. Y pues hablando de ese tema de la intervención extranjera, no fue solamente Estados Unidos, aunque sí, por supuesto, la intervención de Estados Unidos fue quizás la más dramática. Sin embargo, los gobiernos del Ecuador, de Venezuela, de Nicaragua, de Guatemala, también intervinieron o al menos dieron su apoyo a la rebelión liberal, o con municiones, con refuerzos. Entonces, realmente la guerra de los 1000 días sí fue una guerra internacional, aunque fue una guerra civil
un conflicto interno en Colombia, también hubo participación de los venezolanos, de los ecuatorianos, de los nicaragüenses, de los guatemaltecos, y estos también son temas muy poco explorados en la literatura sobre la guerra. ¿Alguien más desea preguntar algo? Bueno, profesor, creeríamos que ya de esta manera finalizamos. Muchísimas gracias por su análisis, por su compartirnos su conocimiento acerca de este suceso tan importante para nuestra historia, para la historia de Lebrija, de Santander y por ende de Colombia. Muchísimas gracias también a todos los presentes y los invitamos a que sigamos participando de la programación de la conmemoración de la Batalla de Palo Negro. Muchísimas gracias.